Y bueno, vamos a conversar ahora sobre los textos educativos y nos acompaña el ex viceministro de Gestión Pedagógica, el señor Guillermo Molinari. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por buenas noches. acompañarnos. No, encantado. A ver, en la gestión de Jaime Saavedra se decide que van a haber 7 enfoques para la educación. Uno de ellos era el enfoque de género. ¿Por qué es tan controversial, señor Molinari? Yo creo que no es solamente en la gestión del ministro Saavedra. El tema del enfoque de género viene desde cuando se construye el currículum del 2004 en secundaria, con el proyecto BIT2, y también se introduce el tema de enfoque de género, pero para el tratamiento responsable, mirando los derechos y los deberes, pero sobre todo los derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Y ese tratamiento es el que hace que luego se introduzca en los textos que se trabajaron en aquel momento, que fueron los de persona, familia y relaciones humanas, y que trabajaban todos los colegios públicos, inclusive los privados, bajo ese enfoque, respetando 3 dimensiones, que son las dimensiones biológico-reproductiva, socioemocional y lo que tamiza todo, que es lo ético social, lo ético-moral. Se comenzó a trabajar todos esos aspectos. Pero se cuestionó mucho el currículum en el 2008, porque se decía que tenía muchos temas, mucho contenido. Y se pasó a un currículum sin tantos contenidos, y los contenidos son los que te van marcando qué es lo que vas a enseñar. A un maestro, si tú lo llevas a la planificación, el maestro va a ver cómo comienza a planificar desde el aspecto de qué es lo pertinente para cada grado, qué coherente es lo que va a tratar, pero además qué secuencial, ¿no es cierto? Porque el ser humano está en pleno desarrollo. Y entonces se deja muy abierto ese tema, que generó, inclusive cuando nosotros entramos con la gestión Bessler, tener que mirar algunos textos que fueron observados, que no eran precisamente en lo que es desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sino que fueron en comprensión lectora, recordarán ustedes, y que tuvimos que ir al mismo Congreso para levantar. Logramos ajustar muchos textos que tenían errores, logramos salvar más o menos 150, 170 millones. ¿Por qué con los textos escolares no hacemos lo que se hace en otros países, que es la publicación del texto completo en las plataformas digitales? Hay un protocolo, hay un proceso por el cual deben pasar los textos. Y por eso a veces vamos más allá del texto, o sea, hay que ir un poquito más allá. Por eso yo siempre voy al currículum. El currículum es lo que te marca cómo vas a hacer tú los textos, cómo vas a orientar la capacitación de los maestros, cómo vas a orientar la metodología que vas a usar, cómo vas a orientar todas las estrategias y todos los materiales auxiliares que vas a utilizar. Cuando tú marcas eso, entonces dices, muy bien, estos son los textos que yo necesito y tienen que tener este proceso de producción. Desde que se elabora el texto, que pasa por diversas revisiones, hasta que es aprobado los plotters, hasta que luego de que son aprobados los plotters por las áreas correspondientes, las pedagógicas y las que tienen la responsabilidad política también, en este caso los viceministros, de revisarlos y aprobarlos. Ese proceso yo lo he pasado personalmente porque yo he sido jefe de desarrollo curricular y recursos materiales en secundaria, cuando precisamente entregamos cerca de 16,5 millones de textos. Todos los textos pasaron ese proceso. Yo entiendo que los textos que acaban de entregar este año deberían haber pasado por ese proceso, igualmente como se ha hecho con los procesos anteriores, o los mismos que tuvieron errores debieron pasar por ese proceso. Nosotros en aquella oportunidad no tuvimos ningún problema y entregamos 16,600,000 en 6 áreas. Y entregamos además guías para los maestros, orientaciones para los maestros, entregamos material que les servía a los maestros para que pudieran preparar sus sesiones. Ha quedado claro que esto ha sido un hecho aislado, el tema de los textos educativos. Hay más de 50 links con respecto a contenido sexual explícito, ¿no? Hace unos días me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar que la ideología, en todo sentido, pueda entrar en un currículum? Y yo me preguntaba, ¿es que la ideología la debemos evitar o es que ya el componente ideológico está?
presente, ¿no es cierto? Y lo que tendríamos que hacer por respeto a los Lo alumnos y todo tienen es muchos maestros, desideologizar, Claro, ¿no es claro. cierto? Claro, porque ya no solo hablamos de esto, hablamos de tendencias, hay profesores que tienen posiciones y quieren, pues, es la edad perfecta, la escolar, Totalmente. para sembrar ese pensamiento Claro. en nuestros chicos. En ese sentido, entendiendo la educación como un fenómeno, hay que entenderlo que también es un fenómeno ideológico, y así lo han entendido mucha gente política en el país. Mire, algo tan simple como eso. Yo siempre lo repito cuando hablo con los maestros. Ustedes recordarán que cuando capturan a Ismael, Ismael hace una seña bien simple, ¿no? Podrán capturarme todo, pero lo que está aquí no me lo van a cambiar, porque lógicamente es un proceso por el que pasó. En la educación pasa eso. Cuando tú introduces un concepto, una idea, ¿no? Cuando el alumno comienza a establecer y a trabajar con esa idea y a estructurar su propio pensamiento y su propio juicio de valor, es muy difícil que tú hagas desaprender a alguien lo que aprendió. Así es. La educación hoy en día ha pasado del simple aprendizaje y repetición de cosas a un proceso de aprender, desaprender y reaprender. Pero lo más complejo es desaprender. Entonces, cuando algo se aprendió de manera equivocada, eso te dejó una huella. Y lo otro que tenemos que aprender es a saber respetar las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes. Lo que es juicio de valor, lo que es el sentido crítico de la persona, la capacidad de criticidad de la persona, no se desarrolla hasta más allá de la adolescencia. Termina desarrollándose a los 28 años. Entonces, ¿cómo estamos nosotros pretendiendo, ¿no?, que sí, trabajamos lo que es el juicio de valor, trabajamos lo que en el estudiante queremos como que emita sus propias opiniones, pero tenemos que tener cuidado con las ideas o los conceptos que vamos incorporando en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Señor Molinari, este tema está más en la mesa de las familias que el de las bambas, por ejemplo, ¿no? Sí. Está más en la mesa de las familias que el caso de PPK y todo, porque esto es lo que toca a la gente. Y se ha conversado este fin de semana, y se conversará en semanas antes, se conversará después. ¿Cómo corregimos esta situación? ¿Cómo combatimos que una ideología, sea cualquiera que sea, ¿no?, invada nuestra educación? Cuando los extremos entran en conflicto, ¿no?, es muy difícil comenzar a mirar las cosas y plantearlas de una manera que responda a un punto medio y a un equilibrio de cómo se debe enseñar. Pero hay que hacerlo. Tenemos esta oportunidad de hacerlo. Nadie creo que se opone a que a sus hijos se les enseñe sobre el desarrollo sexual, pero debemos orientarlos desde una perspectiva en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades. Eso no nos quita de que nadie, ninguna persona Claro, pueda pero eso es lo que entender nos dicen práctica... como política pública, eso es lo Sí. que nos dicen como enfoque. El problema es que de ahí a los hechos ya viene la carga, pues, de la persona, ya viene el maestro, ya viene el texto, ya vienen muchos factores externos fuera de la política pública. Y se agarran de eso, ¿no? Entonces, ay, qué bonito, yo también quiero que mi hijo respete a las Sí. niñas, y quiero que las niñas respeten y que sepa que los dos tendrán las mismas oportunidades cuando crezcan. Qué gran avance en la educación. Pero nos vamos a lo otro y empiezan a tergiversar las cosas. Sí. En esa parte tienes mucha razón, porque somos seres humanos. Finalmente los maestros también son seres humanos que pareciera que a veces los descuidamos y no les damos el tratamiento, ¿no?, y la atención necesaria. Ellos como seres humanos necesitan un acompañamiento permanente, una capacitación permanente. Ellos necesitan orientaciones permanentes también. Pero el trabajo que se tiene que hacer en la escuela es un trabajo que tiene que llevarlo al maestro a que los alumnos participen activamente de esos procesos de entender que somos iguales, de entender que tenemos las mismas oportunidades, que no hay ninguna diferencia, que por ejemplo podamos hablar que dentro de un hogar, ¿no?, tanto la madre como el padre puedan hacer tareas del hogar. Yo te puedo decir, Claro. yo tengo 4 hijos mayores. El que he planchado siempre la ropa para mis hijos soy yo. ¿No? Ahora, y eso no me quita nada Claro, el por hecho de ser supuesto, padre. por supuesto. Pero cuando los chicos ven, porque los chicos aprenden por modelos también, ¿no?
O cuando las canciones que les cantamos a los más pequeños comienzan a marcar determinados matices, ¿no es cierto?, sesgos, entonces no estamos educando bien. O sea, todo aquello que nosotros podamos determinar como elementos importantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que ayudemos a la persona a desarrollar equilibradamente, a que su desarrollo integral le pueda llevar al éxito, es lo que debemos procurar en el proceso. Bueno, señor Molinari, esperemos realmente que podamos encontrar una salida. Esperemos que las autoridades no repitan un guión de la igualdad de oportunidades, sino que realmente eso se llegue a la educación. Que aterrice en la escuela. Que se aterrice. Que se trabaje desde la escuela. Es un elemento muy importante. Hay que entrar a la escuela, hay que comenzar a trabajar con la escuela, hay que trabajar con los padres, hay que convocar a los padres. Se ha descuidado mucho el tema de la tutoría y la orientación. Hablamos con Marilú Martens y dijo que todo esto había sido consultado con los padres, y según una parte superficial. Pero, ¿los padres tienen participación en la elaboración del texto? No, en la elaboración de los textos los padres no. O sea, se pueden recoger opiniones, pero no Por eso es importante que se pueda ver eso. Muchas gracias. No, a ti, Guillermo muchas gracias, Molinari, Miguel. ex viceministro de Gestión Pedagógica en la gestión del exministro y del Wexler.